Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Córdoba, Amada, por la invitación. Siempre es tan bueno volver a la patria y a la patria chica, que es Córdoba, todavía mejor. Y además me emociona mucho ver a Ernesto Mercado, a Gorostiaga, a Astreto, Beatriz, etc. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Yo aprendí a colocar DIU con Ernesto Mercado Luna en 1971, cuando era director de la Clínica de Planificación Familiar en Córdoba. Entonces, mi reconocimiento, Ernesto. Y como yo después voy a hablar sobre métodos de larga duración, reversibles, y voy a hablar en parte de alguna cosa de DIU, no quiero ser repetitivo, pero solo piensen que la mujer precisa en general, entre su primera relación sexual y la menopausia, descontando los años en que tienen hijos, 1, 2 o 3 hijos, el Brasil ya está con una tasa global de fertilidad de 1.89, o sea, ya cayó de la tasa de recambio de 2,2 hijos por mujer. La Argentina está todavía en 2.3 hijos por mujer, o sea, ya está llegando a la tasa de recambio. Precisa alrededor de 32 años de protección anticonceptiva. ¿Y de dónde nace toda la historia y toda la polémica del DIU? El Dalconchil. El Dalconchil fue así como el villano de la anticoncepción intrauterina. Y piensen que este villano de la anticoncepción intrauterina, que la mayoría de nosotros no conocimos el Dalconchil. Yo saqué algunos Dalconchil, pero nunca coloqué. Llevó a que en los Estados Unidos en estos momentos la prevalencia de anticoncepción intrauterina no pasa de 2,5%. Todavía los médicos norteamericanos tienen tremendo miedo a todos los problemas legales, etcétera, de la anticoncepción intrauterina. Y los DIU más comunes que nosotros utilizamos es la T de cobre 380. El más común es la T de cobre 380, que es el dispositivo más comercializado en el planeta, el Mirena y el Novate, que no sé si está disponible todavía en la Argentina. Cuando yo vivía acá estaba disponible, y el Multiload de la casa Merchan-Andon, que no sé si también está disponible en estos momentos en la Argentina. ¿A qué mujeres deberíamos ofrecer anticoncepción intrauterina? En general yo siempre digo a todas las que no tengan contraindicaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud, pero que desean anticoncepción reversible de larga duración, altamente efectiva. Y aquí quiero llamar la atención: nuligestas, nulíparas con hijos, rubias, morenas, altas, bajas, porque existe una enorme restricción por parte de los médicos a no colocar dispositivos intrauterinos, primero en adolescentes porque son adolescentes, segundo en nuligestas porque son nuligestas. Como la mayoría de las adolescentes también son nuligestas, les cabe por los dos lados. Nulíparas, porque no se puede, y a cualquier edad reproductiva. Entonces, ¿cuáles son las expectativas de las mujeres sobre los anticonceptivos y qué ofrecen los DIUs, o el Mirena inclusive? Evitan el embarazo con una tasa de falla de 0,1 a 0,3. Piensen que colocando la tasa más alta, esto significa 3 de cada 1000 mujeres se van a embarazar. Si piensan que la ligadura tubaria tiene una tasa de falla de 2 de cada 1000 mujeres, esto ofrece una anticoncepción tan eficiente como la ligadura tubaria. Tiene pocos efectos secundarios, son fáciles de usar con una acción única, son reversibles, no dejan esterilidad futura, y algunos tienen beneficios adicionales que obviamente son diferentes en el DIU con cobre y en el Mirena. ¿Cuál es la prevalencia de uso anticonceptivos? Y disculpen, no se ve nada. Pero les quería mostrar cuáles son las diferencias. Por ejemplo, en Brasil, no se consigue leer, es apenas de 1.9%. Contra en Chile, que llega casi a 20%, o en México 11%. Obviamente que el campeón mundial de uso de anticoncepción intrauterina es China, donde tiene una prevalencia de uso de DIU de más del 40%. ¿Por qué? Por la historia del hijo único. Sin embargo, yo acabo de volver de China, estuve 10 días en 5 hospitales en Beijing y en Tianjin, en un programa de DIU en China. En los hospitales donde yo estaba hacían entre 40 y 60 abortos diarios. Entonces yo les decía, bueno, de estos 40 o 60, 57 mujeres salen con un DIU colocado. No, ninguna. Y yo le preguntaba a los médicos chinos, después de bastantes discusiones con el traductor, ¿por qué no les colocan? Porque son jóvenes.
Yo decía, pero son jóvenes, o sea, no son jóvenes para poder hacerse un aborto, pero son jóvenes para ponerse un DIU. Entonces piensen que esta restricción por edad y esta restricción por ser adolescente, etcétera, o por no tener hijos, es una restricción que es universal. Entonces, ¿de qué depende la anticoncepción intrauterina? Depende de la oferta y depende de la demanda. Y la oferta básicamente depende de la capacitación de los profesionales para colocar. Los médicos somos entrenados para hacer histerectomía. Y Enrique decía, son entrenados para hacer Bertine makes, pero no para colocar DIUs. Los médicos tenemos mitos y los médicos tenemos actitudes. Y depende de la demanda. La demanda también va a depender de los mitos que las mujeres tienen. Y las mujeres siguen pensando que camina por el cuerpo, qué sé yo. Los diarios hablan de que a alguna mujer le pasó alguna cosa. Y el costo. Claramente el costo es una barrera. Obviamente que es mucha más barrera para el Mirena que para el DIU con cobre. Por lo menos en Brasil la diferencia de precio es bastante importante. Pero piensen que la capacitación de profesionales, donde yo vivo, es una ciudad de 1 millón de habitantes que tiene 2 universidades. La pública, donde yo trabajo, que es del estado de San Pablo, y la católica, que se llama Pontificia Universidad Católica de Campinas. Y la Pontificia Universidad Católica no entrena a sus estudiantes de medicina ni sus residentes de ginecobstetricia a colocar DIU, porque la iglesia se opone. Entonces los residentes de ginecobstetricia van escondidos los lunes a nuestro hospital. Entonces todos los lunes va un residente, ellos que sé yo, pasan como un mes y medio con nosotros y se rotan para aprender a colocar DIU. Y la pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Educación del Brasil permite que una residencia funcione donde un método anticonceptivo que el gobierno distribuye gratuitamente a los hospitales, ¿por qué permite mantener una residencia de ginecobstetricia abierta donde no se entrena? Bueno, porque nadie se quiere pelear con la Iglesia Católica. Entonces existe una falta de compromiso de los gobiernos con una baja aceptación y prejuicio por parte de mujeres y médicos. ¿Cuáles son los factores que influencian la prevalencia del uso? A nivel de país, políticas de gobierno. O sea, no basta decir, tenemos una ley de salud reproductiva y se puede colocar DIU, si no abastecemos de DIU y si no entrenamos los profesionales. ¿Cuáles son los profesionales autorizados? Por ejemplo, en Suecia, 85 a 90% de la anticoncepción recae sobre parteras. En Perú también, en Chile también. En Brasil está prohibido, o sea, DIU solamente pueden colocar los médicos. Y esto limita enormemente las posibilidades de las mujeres al acceso a la anticoncepción. Entonces, el acceso, las mujeres tienen acceso a los métodos, el costo inicial y la falta de perspectiva del valor costo-efectividad. Los gobiernos no han aprendido a hacer farmacoeconomía. Ustedes no sé si saben que en los Estados Unidos todos los seguros privados pagan 100% los Mirenas. 100%, $1.500. ¿Por qué pagan $1.500 el seguro? Porque hicieron la cuenta. $1.500 es mucho más barato que un embarazo, parto y puerperio. Y después hay que cuidar del niño también. $1.500 es más barato que una histerectomía. Entonces reembolsan 100%. Y hay políticas restrictivas. A nivel del médico, los mitos, la gente piensa que son difíciles de colocar, que no se pueden usar en oligestas o en adolescentes, falta de confianza en la inserción que provocan enfermedad pélvica, infertilidad o que son abortivos. Y a nivel de la mujer, porque no los conocen, también tienen mitos, problemas religiosos, miedo al dolor de la colocación, miedo de efectos adversos, es un cuerpo extraño, son abortivos y el costo. Nosotros ahora en Brasil están proliferando estas nuevas iglesias pentecostales y las mujeres vienen al ambulatorio de planificación familiar a sacarse el DIU. Y yo le digo, ¿por qué se quiere sacar el DIU? Porque el pastor me mandó. Yo digo, dígale al pastor que él va a cuidar a su niño. Dice, no, pero quiero tomar píldora. Yo digo, no señora, si el pastor le mandó a sacarse el DIU, tampoco puede usar píldora. Usted tiene que usar nada. Eso es lo que el pastor manda, que no use nada, métodos naturales. Y esto está ocurriendo en país. Fíjense, el American College of Obstetrics and Gynecology hizo una encuesta en los Estados Unidos en el año 2002 con 400 médicos que eran fellows. Ustedes saben que los fellows son aquellos médicos que ya han terminado su residencia en ginecología y obstetricia y son fellows específicamente para planificación familiar. Y les preguntaban a quienes no colocarían DIUs y a quienes no colocarían, miren.
Y decían que el 68% de ellos estaba afectada su decisión por la paridad, 40% por el Estado civil y 30% por la educación. Lo mismo hecho en Australia y Nueva Zelanda, fíjense que 31% ya no seguían sin colocar el nuligestas y 4% seguían pensando que afectaba la fertilidad futura y apenas 63% conocían la tasa de falla. Fíjense, este es el estudio de Madden de San Luis, Missouri, más famoso, y solo para no cansarlo. Fíjense que 38% no acepta colocar el nuligestas, pero luego les daban algunos escenarios a los médicos. 30 años soltera, tiene novio, 2 hijos, 30% no acepta colocar. 17 años soltera monógama, con un hijo, 50% no acepta colocar. Y ya la peor de todas, si es 17 años sin nuligestas, 80% no acepta colocar. O sea que la restricción es realmente verdadera. La falta de personal capacitado, fíjense que esto es San Luis, Missouri nuevamente. Los datos de San Luis, Missouri son muy importantes porque ellos acaban de terminar esta cosa que se llamó el proyecto Choice, que duró 6 años, donde realmente ofrecieron todos los métodos, etc. Y fíjense que haber hecho residencia en institución católica, 55% de los médicos no habían recibido entrenamiento en colocar DIU. Pero fíjense que a la hora que salieron a trabajar estos médicos, entre 0 y 25 pacientes por semana que requerían anticoncepción, 30% de los médicos. Y fíjense que 50% de los médicos veían de 26 a 50 pacientes semana de anticoncepción, o sea, veían entre 5 y 10 mujeres día que buscaban anticoncepción y no habían sido entrenados. ¿Cuáles son los mitos? Nuligestas y nulíparas. Que la tasa de fertilidad, ¿por qué está creciendo el número de nuligestas y nulíparas? Porque hay una tasa de fertilidad disminuida, la gente se está casando más tarde. Y entonces cuando decimos nuligestas, resulta que las nuligestas ahora tienen 32 años. Son médicas, estudiaron medicina, hicieron 3 años de residencia en ginecología y obstetricia, luego maestría y doctorado, y entonces cuando llegan al primer hijo ya tienen más de 30 años. La edad del primer parto es mayor, hay un mayor porcentaje de cesáreas si no tienen, y hay un grupo de 5%, que esto es lo que se llama en inglés no killing, son aquellas mujeres que resuelven no tener hijos nunca, nunca. Hay 5% que no desean tener hijos y estas mujeres jamás se podrán poner un DIU, porque ¿cómo se va a poner un DIU? Primero son adolescentes. 5 minutos, estoy terminando. La tasa de expulsión es similar para ambos los anticonceptivos. Un mito es de que se expulsan mucho. Y fíjense que no existe significación estadística entre nulíparas y mujeres con hijos. La otra, el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria. Y la enfermedad pélvica inflamatoria es causada por enfermedades de transmisión sexual, no por la presencia de un DIU. Y esto tiene que quedar claro. Los médicos todavía, cuando una mujer tiene una gonorrea, le preguntamos si se sentó en un baño público, si fue a una piscina pública, sin decirle a la mujer que no tiene nada que ver con el DIU, que se lo agarró en una relación sexual. Entonces, el otro mito es que van a quedarse estériles y el retorno de la fertilidad muestra claramente que no provocan obstrucción tubaria, que no provocan esterilidad y fíjense, comparando Mirena con DIU con cobre, exactamente igual. Entonces, necesitamos mejorar la concientización a la anticoncepción. Fíjense que 77% deseaban un método que no precisara recuerdo diario. 77% de las que usaban píldoras se habían olvidado de tomar en el periodo recomendado. 35% no tomaron en el calor del momento. Es lo que en Brasil dicen, pintó un clima y... 23% no usaron porque estaban muy alcoholizadas. Y solo 7% usaban DIU, Mirena o implantes Watson. Y este es el proyecto Choice que les decía que acabo de terminar. Está publicado los datos finales en el New England Journal Medicine y muestra, yo los voy a mostrar en la próxima charla, pero muestra claramente que la tasa de continuación es de 86% a las mujeres que escogen este tipo de métodos anticonceptivos. Para terminar, la eficacia anticonceptiva es tan alta como la ligadura tubaria y en las nuligestas, solo quiero mostrarles este estudio, tengo 3 minutos, que la mayoría de las inserciones en nuligestas son exitosas y fáciles. Esto es el estudio de la otra Bamondes, esto es de Valeria, de mi hija, parte de su tesis de doctorado.
Fíjense, 159 nuligestas comparadas con 477 mujeres con hijos, y la continuación al año de 90%, y hubo apenas una falla de inserción en las nuligestas y 2 fallas de inserción entre las mujeres con hijos. También este estudio de Christina Gensel-Danielson de los Estados Unidos, 86% fácil de colocar. Entonces, la Sociedad de Planificación Familiar de los Estados Unidos dice que tienen tasas de continuación comparables o mayores, que Mirena puede reducir el riesgo de desarrollar una enfermedad pélvica y que Mirena puede ser mejor tolerado que la té de cobre. Para terminar, las inserciones se precisa ser confiante. La mayoría de las inserciones son exitosas a la primera tentativa, pero hay que usar la técnica. Cada residente que llega a la clínica resuelve inventar una técnica diferente. Y yo le digo, no, por favor, aquí conmigo sigues lo que dice el folleto que viene dentro de la cajita. Hay que usar, nosotros usamos verbacaína, no usamos ningún anestésico, conversamos con la mujer, alguien le toma la mano y le dice, señora, quédese tranquila, le va a doler un poco, y usar bloqueo paracervical solo cuando es necesario. Y con la perforación piensen así, los pájaros migran, los DIU no migran, nosotros perforamos. Y cuando el residente me dice la histerometría está 8, 9, 10, yo digo, para, que perforaste, y vuelvo al mes siguiente, señora. Entonces, para terminar, quería decir de que lo que precisamos es pensar que esto debemos ofrecerlo más. Y yo siempre digo a los médicos, colóquelos gratis, doctor. Me dicen, ¿cómo es? Yo digo, colóquelos gratis. Es mucho más caro una consulta médica de primera vez donde tengo que poner mi cabeza a funcionar que la colocación de un DIU que me lleva 5 minutos. Muchísimas gracias.